¿Quiénes eran los recabitas? ¿Quiénes eran los recabitas en el contexto bíblico general? Los recabitas eran una tribu o clan seminómada israelita, descendientes de Recab, que se distinguían por su estricto apego a un estilo de vida ascético y a los mandatos de su ancestro Jonadab o Jehonadab. Eran conocidos por abstenerse del vino, no construir casas, no sembrar ni poseer viñas, y vivir en tiendas. ¿En qué libro de la Biblia se les menciona principalmente? Se les menciona principalmente en el libro de Jeremías, capítulo 35. También hay una referencia genealógica en una Crónicas 2. ¿Cuál era su principal característica distintiva? Su principal característica distintiva era su obediencia inquebrantable a los mandatos de su antepasado Jonadab, que incluían la abstinencia de vino, la vida nómada en tiendas y la prohibición de sembrar o poseer tierras. ¿Cuál era el origen de su nombre, recabitas? Su nombre se deriva de Recab, un antepasado directo de Jonadab. Aunque Jonadab fue quien estableció el pacto y las reglas de vida, la línea familiar se identifica a través de Recab. ¿Se les consideraba parte de las 12 tribus de Israel? Sí, se les considera parte de las tribus de Israel, específicamente con conexiones a los kenitas, que eran un grupo afín a los madianitas y que se habían asentado entre los israelitas. Jonadab mismo es descrito como hijo de Recab, un kenita. Jonadab y los mandatos. ¿Quién fue Jonadab o Jehonadab? Jonadab fue el hijo de Recab y el patriarca que estableció las estrictas reglas de vida para sus descendientes. Se le menciona también en 2 Reyes 10, donde se alía con Jehú en la purga de los adoradores de Baal. ¿Cuáles fueron los mandatos específicos que Jonadab dio a sus descendientes? Jonadab les mandó no beber vino, ni ellos, ni sus hijos, ni sus hijas. No edificar casas para habitar. No sembrar sementera. No plantar viñas ni tenerlas. Vivir en tiendas. ¿Por qué Jonadab estableció estos mandatos tan estrictos? Respuesta: la Biblia no lo explica explícitamente, pero se especula que pudo ser por varias razones. Protesta contra la apostasía, una forma de diferenciarse de la decadencia moral y religiosa de la sociedad israelita de su tiempo, que se había vuelto materialista y adoraba a ídolos. Preservación de la identidad: mantener un estilo de vida más simple y puro, evitando las tentaciones y la corrupción de la vida sedentaria y urbana. Recuerdo de la herencia nómada, honrar sus raíces y la forma de vida de sus antepasados en el desierto, donde Dios los había sostenido. ¿Durante cuántas generaciones los recabitas mantuvieron estos mandatos? En el tiempo de Jeremías, se habían mantenido los mandatos durante muchas generaciones. Específicamente, se les pregunta si bebían vino, y ellos responden que no, porque Jonadab nuestro padre, hijo de Recab, nos mandó. ¿Qué implicaba para ellos vivir en tiendas en lugar de casas? Implicaba una vida de constante movimiento, desapego de la propiedad material, dependencia de Dios para la provisión diaria, y un rechazo a la estabilidad y a las comodidades que ofrecía la vida urbana y agraria. El encuentro con Jeremías. ¿En qué circunstancias se encontraron Jeremías y los recabitas? Se encontraron en Jerusalén durante un periodo de asedio por parte de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los recabitas habían huido de las áreas rurales para buscar refugio en la ciudad. ¿Por qué Jeremías los llevó a la casa del Señor? Jeremías los llevó a una de las cámaras del templo por mandato de Dios. El propósito era ponerlos a prueba públicamente y usar su obediencia como una lección para el pueblo de Judá. ¿Qué le ofreció Jeremías a los recabitas en la casa del Señor? Jeremías les ofreció copas llenas de vino y les instó a beber. ¿Cuál fue la respuesta de los recabitas a la oferta de vino? Ellos se negaron rotundamente, diciendo, no beberemos vino, porque Jonadab nuestro padre, hijo de Recab, nos mandó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros, ni vuestros hijos. ¿Qué propósito tenía esta prueba para Jeremías y para el pueblo de Judá? La prueba tenía el propósito de contrastar la inquebrantable obediencia de los recabitas a los mandatos de un hombre, su antepasado, con la desobediencia y rebelión del pueblo de Judá hacia los mandatos de Dios mismo. La lección para Judá. ¿Qué mensaje divino transmitió Jeremías a Judá después de la interacción con los recabitas? Jeremías transmitió un mensaje de reproche y advertencia. Dios les dijo que, a pesar de sus persistentes llamados a la obediencia, Judá se había negado a escuchar, mientras que los recabitas habían obedecido fielmente a un mandato humano. ¿Cómo se comparó la obediencia de los recabitas con la desobediencia de Judá? La obediencia de los recabitas fue presentada como un ejemplo de fidelidad y perseverancia. En contraste, la desobediencia de Judá fue una muestra de su dureza de corazón, su rechazo a los profetas de Dios y su persistencia en el pecado.
¿Cuál fue la consecuencia anunciada para Judá debido a su desobediencia? La consecuencia fue la calamidad y el juicio divino, que se manifestaría a través de la invasión y el exilio por parte de Babilonia. ¿Qué implicaba la voz de Dios que Judá no había escuchado, a diferencia de la voz de Jonadab que los recabitas sí escucharon? La voz de Dios se refería a sus mandamientos, leyes, advertencias y llamados al arrepentimiento, comunicados a través de sus profetas. La voz de Jonadab se refería a las instrucciones específicas y la tradición oral de su antepasado. ¿Este pasaje sugiere que la obediencia a mandatos humanos es superior a la obediencia a Dios? Explique. No, de ninguna manera. El pasaje usa la obediencia de los recabitas como un contraste para resaltar la gravedad de la desobediencia de Judá a Dios. Es decir, si los recabitas podían ser tan fieles a un hombre, cuanto más debería haberlo sido Judá a su Creador y Redentor. El propósito no es exaltar los mandatos humanos, sino condenar la negligencia divina. Bendición y promesa a los recabitas. ¿Qué bendición especial recibió la casa de los recabitas de parte de Dios? Dios prometió a los recabitas que nunca faltará de Jonadab hijo de Recab un hombre que esté en mi presencia. ¿Qué significa la frase nunca faltará, un hombre que esté en mi presencia? Significa que siempre habría descendientes de Jonadab, recabitas, que servirían a Dios y que serían reconocidos por él. Es una promesa de continuidad, favor y quizás incluso un rol sacerdotal o de servicio en el futuro. ¿Esta promesa implicaba que los recabitas eran superiores moralmente a otros israelitas? No necesariamente superiores moralmente en un sentido intrínseco, sino que su obediencia y fidelidad a sus principios los hizo dignos de la bendición de Dios, en contraste con la infidelidad general del pueblo. ¿Se cumplió esta promesa a los recabitas en la historia posterior? La Biblia no nos da un seguimiento explícito de los recabitas después del tiempo de Jeremías. Sin embargo, el hecho de que su historia se preserve en las Escrituras sugiere que su testimonio de obediencia tuvo un impacto duradero y que Dios honró su fidelidad. Algunos comentaristas sugieren que pueden haber mantenido su identidad a través de los siglos. ¿Qué lección podemos extraer de la bendición de los recabitas para nuestras propias vidas? Que la obediencia y la fidelidad a los principios divinos, incluso cuando el entorno es adverso, son altamente valoradas por Dios y traen consigo sus bendiciones y su favor duradero. Aspectos teológicos y simbólicos. ¿Cómo se relaciona la vida de los recabitas con el concepto bíblico de separación? Los recabitas ejemplifican la separación del mundo y de sus prácticas corruptas. Su estilo de vida ascético era una forma de mantenerse puros y distintos de la sociedad decadente que los rodeaba, resonando con el llamado de Dios a su pueblo a ser santo y separado. ¿Representaban los recabitas una forma de ascetismo o monasticismo en el Antiguo Testamento? En cierto sentido, sí. Su estilo de vida de renuncia, al vino, las casas, la agricultura, y su dedicación a un conjunto de reglas los asemejan a movimientos ascéticos o monásticos. Sin embargo, no eran un grupo religioso organizado en el sentido moderno, sino un clan familiar. ¿Cuál es el significado simbólico del vino en este pasaje? El vino, en este contexto, simboliza las comodidades, los placeres mundanos, la riqueza y, potencialmente, la embriaguez que podía llevar a la disipación y a la idolatría. La abstinencia representaba un rechazo a la asimilación cultural y a los excesos. ¿Qué simboliza la negativa de los recabitas a construir casas y sembrar? Simboliza su desapego de la seguridad terrenal, su dependencia de Dios para la provisión, y su reconocimiento de que no tienen una patria permanente en la tierra, sino que son peregrinos. Una noción que resuena con Hebreos 11. ¿Podría interpretarse la lección de los recabitas como una crítica a la urbanización o a la vida sedentaria? Más que una crítica a la urbanización en sí misma, es una crítica a la corrupción moral y espiritual que a menudo acompañaba la vida sedentaria en las ciudades, donde las influencias paganas y la idolatría se arraigaban más fácilmente. La vida nómada los mantenía alejados de esas tentaciones. Conexiones y comparaciones. ¿Qué similitudes o diferencias existen entre los recabitas y los nazareos, como Sansón o Samuel? Similitudes, ambos grupos practicaban la abstinencia del vino y un estilo de vida distintivo. Ambos buscaban una forma de dedicación especial a Dios. Diferencias, el voto de nazareo era generalmente individual y temporal, aunque algunos, como Sansón, eran nazareos de por vida. Las reglas de los recabitas eran un mandato familiar y generacional, no un voto personal a Dios. Los nazareos tenían prohibiciones específicas, no cortar el cabello, no tocar muertos, que no se aplicaban a los recabitas. ¿Hay alguna conexión genealógica entre los recabitas y los kenitas? Sí.
Una Crónicas 2 conecta a los recabitas con los kenitas que habitaron en Jabes, y Jonadab es presentado como hijo de Recab, un kenita. Los kenitas eran un grupo seminómada que se había asociado con Israel desde los tiempos del Éxodo. ¿Cómo se compara la fe de los recabitas con la de Abraham, quien también vivió en tiendas? Hay una fuerte comparación. Abraham es descrito como alguien que vivió en tiendas, buscando la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Los recabitas encarnaron ese espíritu de peregrinaje, de no aferrarse a lo terrenal y de buscar una realidad superior. ¿Qué contraste se puede establecer entre la obediencia de los recabitas y la desobediencia de Saúl con respecto a los amalequitas y los kenitas? Saúl desobedeció el mandato de Dios de destruir por completo a los amalequitas, y al mismo tiempo mostró favor a los kenitas, posiblemente reconociendo su lealtad pasada a Israel. Los recabitas, siendo una rama de los kenitas, muestran una obediencia que Saúl no pudo replicar en su propio llamado divino. Pregunta: ¿existen grupos religiosos contemporáneos que puedan verse como herederos espirituales de los recabitas? Respuesta: si bien no hay un linaje directo conocido, muchos grupos o individuos que adoptan un estilo de vida ascético, de simplicidad o de separación del mundo, y que valoran la obediencia estricta a principios religiosos, pueden considerarse herederos espirituales en el sentido de que comparten valores y motivaciones similares a los recabitas. Relevancia para el cristocentrismo y la ética. ¿Cómo puede la historia de los recabitas apuntar a Cristo o principios del Nuevo Testamento? Los recabitas, con su obediencia inquebrantable a una palabra dada, prefiguran la obediencia perfecta de Cristo al Padre. Su desapego de lo mundano y su búsqueda de una tierra prometida más allá de lo material resuenan con el llamado de Jesús a no amar el mundo y a buscar primero el reino de Dios. ¿Qué lecciones éticas podemos extraer de la vida de los recabitas? Fidelidad a los principios, mantenerse firme en convicciones, incluso cuando es impopular o difícil. Autodisciplina, la capacidad de negarse a sí mismo por un bien mayor. Desapego material, no dejar que las posesiones o las comodidades definan la vida. Honra a los antepasados / tradiciones piadosas, respetar y seguir los buenos legados familiares o comunitarios. Pregunta: ¿es el mensaje de los recabitas una condena al consumo moderado de alcohol para los cristianos hoy? Respuesta: no, el pasaje no es una condena universal al consumo moderado de alcohol. La abstinencia de los recabitas era un mandato específico de su antepasado y parte de su identidad cultural y espiritual. Para los cristianos, el énfasis está en la moderación, evitar la embriaguez, no ser tropiezo para otros y la libertad en Cristo, Romanos 14, 1 Corintios 8 y 10. La lección principal es la obediencia, no la abstinencia de vino per se. ¿Cómo desafía la historia de los recabitas nuestra complacencia espiritual? Desafía nuestra complacencia al recordarnos que la obediencia a Dios no debe ser superficial o condicional. Si un grupo pudo ser tan fiel a un mandato humano, cuanto más debemos serlo nosotros a los mandatos de un Dios amoroso y soberano que nos ha dado tanto. ¿Qué nos enseña este relato sobre el valor de las promesas de Dios? Nos enseña que Dios honra la fidelidad. La promesa hecha a los recabitas por su obediencia es un testimonio de que Dios es fiel para recompensar a aquellos que le obedecen y le honran. Incluso si esa obediencia se manifiesta en cosas que a los ojos humanos parecen pequeñas o insignificantes. Preguntas adicionales y profundización. ¿Se sabe algo sobre la religión específica de los recabitas más allá de su estilo de vida? La Biblia no detalla su sistema religioso aparte de su obediencia a Jonadab. Sin embargo, dado su contexto dentro de Israel y su presencia en el templo, se asume que adoraban al Dios de Israel, Yahvé, y que su estilo de vida era una expresión de su fe y devoción a él. ¿Qué significa que Jonadab haya mandado y no solo sugerido estas reglas? La palabra mandó en hebreo implica una orden, una instrucción autoritativa. Esto subraya la seriedad y el carácter obligatorio de las reglas para sus descendientes, lo que a su vez magnifica la obediencia inquebrantable de los recabitas. ¿Cómo pudo un mandato transmitirse y mantenerse tan fielmente durante tantas generaciones sin una escritura formal? La transmisión oral en culturas antiguas era extremadamente fuerte y respetada, especialmente cuando se trataba de mandatos patriarcales o leyes familiares. El respeto a la autoridad del antepasado y la cohesión familiar habrían asegurado la perpetuación de estas reglas. ¿Cuál era la situación política y social de Judá en el tiempo de Jeremías? ¿Qué hacía tan relevante la lección de los recabitas? Judá estaba en un estado de profunda decadencia política y moral, bajo la amenaza inminente de Babilonia. Había reyes impíos, idolatría rampante, injusticia social y un general rechazo a los profetas de Dios.
La lección de los recabitas destacaba esta apostasía contrastándola con una fidelidad poco común. ¿Podrían haber sido los recabitas un grupo marginalizado o visto con desprecio por la sociedad urbana de Judá? Es muy probable. Su estilo de vida nómada y su rechazo a las normas sociales, como la posesión de tierras y la bebida de vino, que era común, los habrían hecho parecer extraños o incluso primitivos a los ojos de la élite urbana de Jerusalén. ¿Hay alguna mención de los recabitas en escritos extrabíblicos antiguos? Algunos historiadores y tradiciones judías posteriores han intentado rastrear a los recabitas, sugiriendo que podrían haberse fusionado con otras comunidades o incluso mantenido su identidad en algunos grupos. Flavio Josefo los menciona brevemente. Sin embargo, no hay pruebas definitivas que los sigan con certeza. Si los recabitas vivían en tiendas, ¿cómo pudieron refugiarse en Jerusalén durante el asedio? A pesar de su estilo de vida nómada, las circunstancias extremas del asedio los obligaron a buscar refugio dentro de las murallas de la ciudad. Aunque no edificaban casas, es probable que se asentaran temporalmente en tiendas o refugios improvisados dentro de los límites de la ciudad para escapar de los caldeos. ¿Qué papel juega la memoria o el recuerdo en la fidelidad de los recabitas? La memoria juega un papel crucial. Su obediencia se basa en el recuerdo constante y la honra al mandato de su padre Jonadab. Esto subraya la importancia de recordar las instrucciones divinas y los pactos para la perseverancia en la fe. ¿La historia de los recabitas nos anima a crear reglas humanas estrictas para la vida espiritual? No directamente. Enfatiza la obediencia a una palabra, ya sea de Dios o, en este caso, de un antepasado piadoso. Si bien las reglas pueden ser útiles para la disciplina, el punto principal es que la obediencia de corazón a Dios es lo que Él busca. Las reglas de los recabitas eran una expresión de su obediencia y fe. ¿Cuál es la lección final más importante que Jeremías quería que Judá aprendiera de los recabitas? La lección final y más importante es que la fidelidad a la palabra de Dios es imperativa y que la desobediencia traerá consigo graves consecuencias. La obediencia de los recabitas sirvió como un espejo que reflejaba la vergonzosa infidelidad de Judá y un recordatorio de que Dios sí honra y recompensa a los que le obedecen.